Hola alumnos, soy la profesora Mariana Urbano. Vamos a hablar de la primera clase de química, ¿sí? Este momentito nos vamos a tomar para explicar la primera clase. Trata de materia. ¿Qué es la materia? Bueno, vamos a hablar brevemente de qué es la materia. Es todo aquello que nos rodea y ocupa un lugar en el espacio, ¿sí? Todo cuerpo u objeto, ¿sí? Una lapicera, ¿sí? Todo lo que nos rodea está compuesto de materia. La materia posee energía, ¿sí? Eso debemos saberlo. Bien, la materia puede presentarse como sólidos, líquidos o gaseosos en estos tres estados. Por ejemplo, líquido podría ser agua, gaseoso podría ser el mismo aire que respiramos y sólido podría ser un trozo de madera, ¿sí? Hielo. Bien, continuamos. La materia se compone de átomos, ¿sí? Los átomos se unen para formar moléculas. Ya lo vamos a ver en la segunda clase, no se preocupen. Y las moléculas a su vez van a dar lugar a lo que es la materia. Bien, vamos a continuar. Existe una teoría, la teoría cinético-molecular, que nos explica o trata de explicar por qué un sólido es sólido, por qué el líquido es líquido, por qué el gaseoso es gaseoso. Vamos a proceder a explicarlo, ¿sí? Los sólidos tienen una disposición de sus moléculas distinta a los de los líquidos y de los gaseosos. Vamos a ver. Las moléculas en un sólido están altamente ordenadas, como vemos. Esto puede ser un vaso con un trozo de madera. Y estas son las moléculas. Están altamente ordenadas y muy atraídas entre sí, por lo que no dejan un espacio, ningún espacio entre ellas, lo que va a evitar, ¿sí? O no va a permitir que al aplicar presión, ¿sí? Apretar, ¿sí? Presionar este trozo de madera, por ejemplo, no se comprima, ¿sí? Nunca se va a comprimir. Es decir, entonces, que los sólidos no pueden deformarse, ¿sí? ¿Por qué? Porque sus moléculas están altamente ordenadas. Adquieren una estructura muy cristalina, muy cristal se le llama la estructura, muy estable, en la que las moléculas no se movilizan, ¿sí? Entonces, las moléculas están muy unidas entre sí. Estas moléculas no tienen ningún espacio, por lo que evita que la presión produzca una modificación en su forma. Entonces, la forma ¿tienen forma los sólidos? Obviamente, tienen una forma propia, un volumen propio, eso hay que recordarlo. No pueden comprimirse, es decir, cuando ejercemos presión sobre el sólido, las moléculas no pueden unirse unas con otras. No van a unirse. ¿Por qué? Porque ya están lo suficientemente atraídas y unidas entre sí, formando la estructura típica del sólido, la que conocemos, ¿sí? Bien, rígida, ¿sí? Una estructura rígida. ¿Cómo es el movimiento en esas moléculas? En el sólido no hay movimiento. Sin movimiento. Recordar, no hay movimiento en esas moléculas. Es casi nulo. ¿Vemos cómo están, según la teoría, cómo nos explica el líquido? Bueno, el líquido dice la teoría que esas partículas o moléculas que componen al líquido van a estar poco ordenadas, van a tener poca atracción entre ellas, no como en el sólido muy atraídas entre sí, y no van a poder comprimirse, ¿sí? También si ejercemos presión, no vamos a provocar nada en el líquido, no vamos a provocar que cambie de estado, no vamos a provocar que la molécula se acerque a la otra molécula. Están poco atraídas y tienen poco orden y poca atracción, pero que es lo suficiente esa atracción para evitar que sean compresibles, ¿sí? Los líquidos no pueden comprimirse. Importante para poder realizar la actividad que tenemos anclada a lo último de esta clase. En cada clase van a tener una actividad de repaso, ¿sí? Para autoevaluarse. No tienen forma propia los líquidos, van a adquirir la forma en la que nosotros coloquemos ese líquido y obviamente tienen volumen propio, ¿sí? Si 100 mililitros lo colocamos en un plato, va a ocupar el mismo lugar, volumen
que si lo colocamos en un vaso de 200 mililitros, es lo mismo, porque siempre va a ser 100 mililitros. Es decir, que el líquido tiene volumen propio y no tienen forma propia, ¿sí? Recordar siempre las moléculas están poco atraídas y poco ordenadas. No pueden comprimirse. ¿Cómo es el movimiento? Bueno, el movimiento de las partículas, si están menos atraídas entre sí y menos ordenadas, es porque evidentemente hay un pequeño movimiento. Entonces las moléculas pueden moverse, pero medianamente, es decir que en los líquidos tenemos un movimiento, pero leve, un movimiento leve, horizontal, es decir que se mueven horizontalmente, ¿sí? Bien. ¿Qué más? Tenemos que ver movimiento horizontal, al cual se le dice vibracional, ¿sí? Es un movimiento vibracional horizontal, porque es como si fuera que vibran las moléculas, imaginarse que vibran. Continuamos. Entonces, ¿hay movimiento en el líquido? Sí, movimiento leve. ¿Y cómo se mueven? Horizontalmente, ¿sí? Unas con otras, porque están más pegaditas, pero se mueven, ¿sí? Pueden moverse, no como en el sólido que no se pueden mover. En el gaseoso, ¿cómo están las moléculas? Ocupando siempre todo el volumen del recipiente en el cual colocamos ese gas. Entonces el gas ocupa el volumen del recipiente. ¿Tiene volumen propio? No posee volumen propio, ¿sí? ¿Tiene forma propia? No tiene forma propia tampoco, porque va a adquirir siempre la forma que tenga el contenedor o el recipiente en el cual coloquemos el gas, el material gaseoso. ¿Tienen atracción? Nada de atracción. Por lo cual, si existe mucho espacio entre ellas, entre esas moléculas, que van a estar volando en todas direcciones del recipiente, ¿qué va a ocurrir? ¿Voy a poder comprimir este gas? Sí. Si hay espacio entre las moléculas, puedo comprimir. Entonces, un gas se puede comprimir. Un ejemplo es el encendedor. Cuando lo tenemos al encendedor, dentro del encendedor está muy comprimido el gas. Tal es así que se ve gaseoso, se ve líquido, que se ve líquido dentro del encendedor. Entonces, pensamos que no es gas, pero cuando queremos encender el encendedor, ¿qué ocurre? Disminuye la presión al girar la perillita, que no sé cómo le dicen, disminuye la presión dentro del recipiente, dentro del encendedor, lo cual al disminuir la presión, el líquido se transforma en gas. Ahora vamos a ver qué quiere decir eso de transformarse. ¿Qué quiere decir? Bueno, el estado de la materia. Tenemos sólidos, líquidos, dijimos, y gaseosos, ¿no? Ese es el estado. Bien. Tenemos estos tres estados de la materia: sólido, líquido y gaseoso. Perfecto. Vamos a hablar ahora de los cambios de estado. ¿Sí? Los cambios de estado. ¿Qué es un cambio de estado? Fácil. Cuando a los sólidos, a los líquidos y a los gaseosos les ejercemos presión, ¿sí? Importante, presión, o los sometemos o aumentamos. Dijimos que la materia tenía, ¿qué? Energía, ¿sí? Era importante la palabra energía. Cuando aumentamos la energía que tiene ese material sólido, gaseoso, líquido o gaseoso, cuando aumentamos la energía, lo cual va a ser suministrando temperatura, o sea, calor, energía en forma de calor, lo que vamos a hacer es aumentar la energía, ¿sí? De ese material, de ese sólido, de ese líquido o de ese gaseoso. Y con la presión, al ejercerle presión a un material, también vamos a provocar que se produzca un cambio de estado.
¿Qué es un cambio de estado? Cuando, la palabra lo dice, cuando, por ejemplo, del estado sólido, del estado de agregación sólido, pasamos al estado líquido. Un ejemplo podría ser un hielo que pasa al estado líquido cuando va adquiriendo calor, ¿sí? Se va derritiendo, como decimos, y se va transformando en líquido, en agua. El sólido se transforma en agua. Entonces, a eso le llamamos cambio de estado, ¿sí? Porque cambió del sólido al líquido. Estos cambios de estados tienen nombres, ¿sí? Vamos a darle nombres, los tienen que saber. Del sólido al líquido vamos a llamarlo fusión. Si el líquido, por ejemplo el agua, el sólido se funde, por ejemplo el hielo se funde y se transforma en agua, ¿sí? Del líquido al sólido podemos hablar del agua también, fácil, cuando colocamos el cubito, el agua para congelar y que se transforme en cubito, en hielo. Entonces, a esto, ¿cómo le vamos a llamar? Solidificación. Perfecto. Disculpen mi letra, pero cuando escribo rápido soy peor que en el pizarrón. Bien, líquido. Cuando el líquido pasa al gaseoso, lo van a saber. ¿Cómo se llama? Vaporización. Ojo, no es lo mismo vaporización que evaporización. No es lo mismo. La evaporación se le llama no a un cambio de estado, sino al proceso por el cual, por ejemplo, tenemos un vaso de agua y arriba, acá tenemos el líquido, dijimos que están medianamente ordenadas. Bueno, acá tendría que estar todo en filita, chicos. ¿Por qué? Porque las moléculas están medianamente ordenadas, dijimos, ¿sí? A recordar, ordenadas. ¿Qué va a pasar en la evaporación? Bueno, tenemos moléculas que están suspendidas, ¿sí? En la superficie. Imaginemos que esto es un vaso, ¿sí? En la superficie. Al estar en la superficie, estas moléculas, algunas van a tener la posibilidad de ¿qué? De poder evaporarse, zambullirse, irse, ¿sí? Entonces, a ese proceso lo llamamos evaporación. Por ejemplo, cuando el vaso queda arriba de la mesa, algunas burbujitas siempre tienden a irse a la superficie, ¿sí? Eso se llama evaporación. El gas en la gaseosa que queremos tomar, por ejemplo, en el vaso, también tiende a evaporar lo que esté en la superficie. Lo que esté acá abajo no va a evaporarse, siempre lo que esté en la superficie. Pero no es un cambio de estado, a recordar, Cambio de estado tenemos los que estamos nombrando, ¿sí? De sólido a líquido, fusión. De líquido a sólido, solidificación. De líquido a gaseoso, vaporización. ¿Y qué ocurre cuando tenemos el proceso inverso? Es decir, un gas se licúa, como dice en el PDF. Le vamos a usar las mismas palabras, licuación. Pero a mí me gusta más a este proceso del gaseoso al líquido llamarlo condensación, ¿sí? Que se condensa. Por ejemplo, cuando nos damos una ducha o cuando abrimos la tapa de la olla que está hirviendo y en la olla, alrededor de la olla se ve agua. Bueno, al instante cuando toma temperatura del ambiente, el agua se licúa, ¿sí? Porque está transformada en vapor dentro de la olla, hirviendo, está en ebullición el agua y cuando adquiere la temperatura del ambiente, directamente se licúa o se condensa y se transforma en líquido. Pasa del estado gaseoso al líquido, ¿sí? Trato de darle ejemplos cotidianos para que, se habilicen con estos términos que son términos que nos rodean cotidianamente, a no tener miedo. Continuamos. Gaseoso a sólido. Fácil. Gaseoso a sólido. Bueno, esto no es tan cotidiano, pero es fácil. La sublimación es un proceso que se utiliza últimamente mucho, ¿sí? Sublimación se le llama entonces proceso conocido que están haciendo muchas personas últimamente, ¿sí? Se sublima algo, es decir, que pasa de un estado gaseoso con moléculas muy separadas, muy dispersas, poco atraídas, van a pasar a un estado sólido con moléculas como muy ordenadas, muy atraídas entre sí, con poco movimiento, nada de movimiento, mejor dicho, ¿sí? A recordarlo.
Y eso se llama sublimación. Es un cambio de estado llamado sublimación. Si pasamos del sólido al gaseoso, se va a volatilizar. Volatilización, ¿sí? Se llama proceso de volatilización. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo. El yodo, hay un experimento muy hermoso que se podría hacer en el aula. El yodo sublima el yodo. Es decir, cuando nosotros colocamos en un laboratorio un vaso de precipitados, acá tenemos, el vaso de precipitados lo estoy dibujando ahí está. Y acá otorgamos fuego, brindamos fuego, sí, en un mechero. El mechero se llama a este trípode un pie, ¿sí? Que se utiliza un elemento de laboratorio, ¿sí? Instrumento. Bueno, y el fuego va a dar, ¿sí? El fuego le va a dar, acá colocamos el yodo con una determinada sal, ¿sí? Acá se pone un vidrio, ¿sí? Que se llama placa de Petri. Ese vidrio va a tapar, ¿sí? Toda la superficie del vaso. Cuando el yodo empieza a calentarse, a obtener calor, es decir, a aumentar su energía, sus moléculas empiezan a aumentar su energía muchísimo, entonces empiezan a moverse porque tienen mucha energía, se mueven. Al moverse empiezan a volatilizarse. Y se volatilizan. ¿Por qué? Porque no pasan de estado líquido. Directamente del sólido se transforman en gaseoso. De sólido a gaseoso. Ahí hablamos de sólido se transforman a gaseoso y de gaseoso a sólido. En el cristal, vamos a continuar con este ejemplo que está muy bueno. En el cristal vamos a obtener pequeños cristales, trocitos de yodo, que se va a solidificar nuevamente. ¿Por qué? Porque al tener el cristal frío a la temperatura ambiente, y esto está todo caliente por el mechero, el yodo llega, se hace gaseoso, y a su vez cuando llega con el cristal, que está a temperatura ambiente, se enfría, ¿sí? Entonces las moléculas otra vez se transforman en sólidas. Y adquieren esa estructura ordenada, como dijimos al principio. Los sólidos tienen estructura ordenada. Vamos a seguir a finalizar, ya finalizamos. De gaseoso a sólido sublima. Y de sólido a gaseoso volatiliza. Un ejemplo es la naftalina, ¿sí? Naftalina. La naftalina es un ejemplo de volatilización, entonces. Vamos a seguir. ¿Qué podemos decir de los cambios de estado analizando la teoría cinético-molecular? Y brevemente, que al otorgar entonces energía en forma de calor, las moléculas, por ejemplo, podríamos decir un líquido, este es un líquido, ¿sí? Determinado líquido, con sus moléculas, como dijimos que estaban en el líquido, dijimos que estaban poco ordenadas, poco atraídas entre sí, pero están atraídas igualmente, lo que permite que no se puedan comprimir, o sea, al ejercerle presión no se pueden comprimir, acercarlas más unas a otras. ¿Y qué más? Vamos a decir que tiene volumen propio y que no tiene una forma propia. Ese es el líquido. Hablamos de un líquido entonces. Este líquido vamos a cambiarlo de estado. Según la teoría cinética, analizando la disposición de las moléculas y los movimientos, dice que la única manera de cambiarlo de estado es aplicando o energía, o modificando su energía de ese material, o aplicando presión, ¿sí? Disminuyendo o aumentando la presión, o disminuyendo y aumentando la energía. Vamos viendo. En el líquido. ¿Cómo aumento la energía en este líquido? Y en forma de calor, ¿qué hacemos? ¿Aplicamos qué? Por ejemplo, este es el fuego, ¿sí? Esto sería una olla, o cualquier recipiente, ¿sí? Pero abierto. ¿Qué vamos a hacer entonces? El fuego, este sería el fuego, la llama le daría energía en forma de calor a estas partículas, a estas moléculas que están en el líquido, ¿sí? Que forman parte del líquido. Estas moléculas van a empezar a movilizarse más. ¿Por qué? Porque la energía en forma de calor, la temperatura, la energía en forma de calor, les va a otorgar energía ¿qué? Energía a la cual llamamos cinética. La energía cinética
es la que estudia el movimiento de las partículas, movimiento, ¿sí? Entonces, la energía en forma de calor va a brindar energía que se va a transformar, después lo vamos a ver en otras materias. La energía siempre se transforma, nunca se pierde. Entonces, la energía en forma de calor se va a transformar en energía cinética. La energía cinética, ¿qué va a hacer? Que estas moléculas que están en el líquido se empiecen a movilizar cada vez más, y si ya pasamos la línea de que ya rompemos lo que la estructura que habíamos dicho, las propiedades del líquido, de que no se movían mucho las partículas, las moléculas, no se podían mover. Y si yo paso a movilizarlas tanto, entonces ya no estamos en el estado líquido, estaremos en un estado gaseoso, ¿sí? En un estado gaseoso, en el cual la estructura del líquido ya no es. ¿Por qué? Porque en este se van a empezar acá arriba, vamos a imaginar, ¿sí? Vamos a utilizar el mismo recipiente, vamos a empezar a tener las partículas ahí sueltitas del mismo líquido que pasó. ¿Qué pasó? Cambio de estado. Cambio de estado. Entonces, el cambio de estado, entonces, hay que comprenderlo también a todo lo que estuvimos viendo como cuál es la función, ¿sí? Que va a cumplir la energía, la presión, el rol importantísimo de las moléculas dentro de la materia, y que lo son todo, ¿sí? Lo que van a definir lo que es un líquido, un sólido y un gaseoso. Entonces, espero que se haya entendido, y bueno, el próximo videito vamos a tratar de hacerlo más claro y buscar temas que sean bien concisos. Espero consultas en mi mail, les dejo por las dudas. Está en el campus, pero bueno, les dejo mi mail para consultas, marianaurbano_89 @hotmail.com. Cualquier consulta es bienvenida y será respondida inmediatamente. Bueno, chicos, mucha suerte a realizar las actividades, que son prácticamente lo que estuvimos viendo. A tener en cuenta que el cambio de estado, me gustaría mucho que lo aprendan a relacionarlo con el movimiento de las partículas. Por ejemplo, acá, al aplicar la energía, nosotros, ¿qué hicimos? El movimiento aumentó, entonces produjo un cambio de estado al gaseoso. Incluso si yo al agregarle, en vez de agregar calor, estaría sacando calor, como por ejemplo lo que es el freezer, ¿sí? Yo al líquido lo pongo en el freezer, lo que hago es hacer que pierda calor, ¿sí? Se enfría, pierde calor, ¿sí? Un líquido se enfría, pierde calor. Entonces, al enfriarse y perder calor, la energía de estas partículas va a disminuir. El líquido entonces va a tener moléculas con un poco movimiento, nada. Cada vez van a tener menos movimiento. Mientras menos energía calórica tenga, menos energía cinética, y a su vez entonces el líquido se va a transformar, va a cambiar de estado a un estado sólido, en donde las partículas van a estar altamente ordenadas, muy atraídas entre sí, ¿sí? Bueno, espero que hayan entendido la relación que quiero hacer con energía y presión. ¿Qué pasaría si yo a este gas que transformé, este líquido lo transformé en gaseoso, al aplicarle energía, aumentar la energía? Le aplico presión, mucha presión, mucho. Esto está totalmente cerrado, hermético, y ejercemos mucha presión. Y bueno, las moléculas se van a empezar a unir mucho, como como sucede en el encendedor. Al unirse tanto, ¿qué voy a hacer? Que cambie de estado. Entonces vamos a volver al estado líquido, ¿sí? Al estado líquido. ¿Entienden? La presión y la energía van a producir en sí el cambio de estado. Bueno, un beso, nos vemos la próxima clase, y bueno, espero que les haya gustado, espero comentarios. Saludos.